Le doy la bienvenida a quienes se están conectando, a quienes van a ver esto después. Somos 8 hasta el momento, de un total de 12, de 13. Hay una compañera que no pudo conectarse, que envió, digamos, las disculpas respectivas. Cada vez que tengan una dificultad como esa, está bien que avisen, eso es buenísimo, pero no se preocupen demasiado. Si aquí somos adultos, ustedes ya están en su tercer año de la carrera, entonces supongo que somos adultos y adultas. Bueno, hoy vamos a tener, como les decía, nuestro primer taller. En el aula virtual ya está el apunte 1. No he subido la clase a todo esto, chicos. La clase de ayer. Pero hoy les voy a pedir que en algún momento de la clase descarguen el libro de geometría escolar. ¿Ya? Que es un libro, de hecho, este mismo libro lo entregan en el ministerio para los colegios. Y la idea, se lo entregan a los estudiantes a veces en octavo, a veces en séptimo o a veces en primero medio. Pero la idea es que este libro, junto con otro que se entrega, que es de álgebra, sea de un libro que acompañe toda la vida escolar del estudiante. O sea, es un muy buen libro para estudiar para los futuros profesores y profesoras. Pero hoy vamos a ver este programita, GeoGebra. Y como primera clase es importante hablar de qué es GeoGebra. ¿Ya? Si usted ingresa a www.geogebra.org, va a encontrar esto, que es un sitio. Y que lo primero que dice es descubre las matemáticas con GeoGebra. Las matemáticas. Resuelve ecuaciones, grafica funciones, realiza construcciones, analiza datos y explora las matemáticas 3D. Hay recursos para el aula, una calculadora, y aquí se puede ver de que GeoGebra está pensado, es multidispositivo. Es un software que está pensado para muchos dispositivos. ¿Ya? GeoGebra tiene una versión online. No es la que nosotros vamos a usar. Yo les recomiendo que descarguen la versión 5 de GeoGebra. ¿Por qué? Porque la versión 6 todavía es la que está vigente hoy por hoy, por tanto a veces tiene uno que otro problema. Y no me parece tan utilizable. Yo creo que la versión 7 va a mejorar muchos de los aspectos y va a volver a los aspectos positivos que tenía la versión 5, que es la versión que yo tengo en mi escritorio. Pueden ver que tenemos en la parte izquierda el inicio, novedades, es decir, noticias, materiales, perfil, gente, aula y descargar aplicaciones. Si me voy a descargar aplicaciones, puedo descargar todas las versiones de GeoGebra. Yo les recomiendo que descarguen GeoGebra 5. ¿Ya? GeoGebra 5 trae la graficadora 3D, la calculadora gráfica, para trabajar con geometrías, calculadora de ecuaciones y diagramas, etc. Tiene un montón y se puede también descargar en App Store o Google Play, es decir, para Android y para iOS. Entonces usted descarga la versión 5 y la instala. También hay una opción acá que dice conectar. ¿Qué significa? Si yo me conecto, por ejemplo, con mi cuenta de Google, yo voy a usar mi cuenta de correo electrónico de la universidad. Aparece mi fotito. Esta foto es del año 2012 de un curso que yo quise mucho, uno de los primeros cursos para el que fui profesor jefe. A ver, aparece. ¿Qué tal aparece la foto aquí? Ah, no se puede descargar. No la vamos a descargar. Y hay algunas cosas. Por ejemplo, esta actividad que hice hace mucho para el curso, para este mismo curso en el que guardé un recurso, lo voy a borrar porque en realidad aquí no. Yo tengo bien pocos recursos hechos aquí, ¿ya? Pero todo lo que tú hagas y lo guardes en tu perfil va a quedar en tu sitio. También puedes guardar favoritos, es decir, cosas que hacen otras personas y que a ti te parecen particularmente útiles. Como por ejemplo, mira, satélites y el mínimo común múltiplo. Vamos a echarle un vistazo. Clic. Clic, 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 clic. Dice, satélites y el mínimo común múltiplo. Autor Leopoldo Aranda Murcia. O sea, inclusive yo podría ir
y hablar con él. Tres satélites artificiales se sitúan sobre una ciudad a la primera hora del día. El primero tarda, ahí dice tarta, pero en realidad tarda en girar alrededor de la Tierra 12 horas, el segundo 18 y el tercero 24. ¿Cuánto tardará en reencontrarse de nuevo? Mueve el deslizador horas y observa lo que ocurre. O sea, este es el deslizador horas. Y lo muevo y... Espérame que tiene que cargar. Yo estoy usando el navegador Mozilla Firefox. ¿Ya? Entonces vamos viendo qué pasa si... Ah, mira, como se mueven, como tardan tiempos distintos, se mueven de forma distinta. Entonces, por ejemplo, el primero tendría que pasar a las 12 horas por arriba de la ciudad. Ahí llegó el primero. Primera llegada, dice. Espérame, que no estoy un poquito impreciso con el rato. Primera llegada a las 12 horas. El otro a las 18. Segunda llegada, primera llegada, y el otro a las 24. Y a las 24 horas llega el de las 12 y el de las 24. Entonces la pregunta es, ¿cuándo van a llegar los tres al mismo tiempo? Y fíjate, aquí me van dando los múltiplos de 12, los múltiplos de 18, los múltiplos de 24. A las 36 horas llega el primero y el segundo juntos. A las 48 llega el primero y el tercero. Entonces veamos a cuánto. A las 72 deberían llegar los tres, ¿por cierto? Sí. Una gran forma de ejemplificar lo que es el mínimo común múltiplo. Ahora aquí puedo cambiar. En vez de 12 horas, ponerle, por ejemplo, 2, 3 y 5. Vamos a poner 2 por 3. Ya 10. Oye, ahí, 8. Entonces veamos a las cuántas horas llegan juntos. Chun, chun, a las 6 horas. Tercera llegada. A las 24 horas deberían llegar juntos. A las 12 no, pero a las 24, ahí sí. A las 24. O sea, GeoGebra es una comunidad de desarrolladores de aplicaciones a través de este software, que no necesita, para comenzar a trabajar con él, no necesita ningún conocimiento de lenguaje programado, más allá que de la lógica, etc. Podemos crear una clase, es decir, tomar diferentes aplicaciones para trabajarlas todas en una clase, o podemos inclusive crear un libro. Eso es la versión online. Sin embargo, todo lo que se pueda hacer en la versión de escritorio, uno lo puede hacer en la versión online. ¿Ya? El objetivo de estos talleres es que usted pueda hacer cosas como estas. Cosas como esta, o déjame ver si encuentro algo que me parece interesante compartir con ustedes de GeoGebra. Para eso voy a abrir GeoGebra. Estoy abriendo GeoGebra para mostrar algo y para también comenzar a trabajar con el programa. Cuando abrimos GeoGebra, lo primero que nos pregunta es ¿qué queremos trabajar? Graficación, ecuaciones, geometría, gráficos 3D, hoja de cálculo, probabilidad. Si yo no elijo nada, me abre la versión, digamos, por defecto, que tiene el plano cartesiano, la vista algebraica, las herramientas, las opciones y la barra de entrada, que son las principales características que tiene GeoGebra. Repito, opciones, herramientas, vista algebraica, vista geométrica y barra de entradas. ¿Qué hace la vista, por ejemplo, la vista algebraica? Si yo ingreso un punto, me da los valores, las coordenadas de ese punto. Si yo ingreso una recta, me da la ecuación de esa recta. Y cómo las cosas van cambiando a medida que yo muevo los valores que están aquí.
¿Ya? Si yo ingreso una circunferencia, me debería dar la ecuación de la circunferencia. Me debería dar la ecuación de la circunferencia. ¿Ya? Así que la vista algebraica y la vista gráfica están directamente relacionadas. Si a veces no tengo claridad sobre qué está pasando con la vista geométrica o gráfica, puedo inspeccionar la vista algebraica. ¿Ya? Y la barra de entrada me permite para ingresar cosas. Por ejemplo, puedo ingresar un punto, 3,6. Lo ingreso. Puedo ingresar una ecuación, 2x más y igual a menos 7. Y me ingresa esa ecuación. O y al cuadrado menos 2x al cubo más 6 igual 0. Y me ingresa esa ecuación, esa curva. ¿Ya? O 1 sobre y más 1 sobre x igual a 1. O sea, lo que yo ingrese en la barra de entradas, inclusive hay ciertas cosas que las reconoce de antemano. Por ejemplo, reconoce las funciones trigonométricas. Cos, coseno de x. Seno de x. Y si pongo seno de y igual x, que no es lo mismo que arco seno de x. Fíjense. Una es la curva seno de y igual x y la otra es la función arcoseno de x. Es distinta. O sea, puedo ingresar cualquier cosita aquí que sea matemática y GeoGebra la va a reconocer y la va a graficar. ¿Ya? Yo lo que quería mostrar, otro respaldo de Dropbox, 2017, seno y coseno 2.0. Esto es algo que hice cuando era estudiante. Y era para mostrar la función seno y coseno, su origen. Aquí teníamos un círculo goniométrico, esto no debería aparecer. Aquí tenemos un círculo goniométrico, que podemos mostrar el ángulo, una longitud. Y lo que hace simplemente este deslizador es mover el ángulo. Mover el ángulo. Si marco la función coseno, me va a graficar la función coseno. Si marco la función seno, va a graficar la función seno. Y aquí lo interesante es que, por ejemplo, si tengo la función seno, que es esta, me pregunto, ¿un ángulo es igual a una longitud? Es decir, que este ángulo es igual a esta longitud. Efectivamente, lo lleva y muestra que la longitud entre 0 y K es ese arco. Y también muestra que esta longitud corresponde a esta altura. De la misma forma que ocurre con la función coseno, que aquí es distinto porque tiene que girar un poquito. La idea es que usted pueda hacer estas cosas. Y que estas cosas se vayan mostrando de forma dinámica. ¿De acuerdo? Entonces, GeoGebra es un procesador geométrico. Es decir, reconoce las cosas de forma geométrica. Ahora, como es un software, las reconoce de forma discreta, digamos, en condiciones muy pequeñas, obviamente, y necesita todo transformarlo a alguna expresión algebraica. ¿Cuál es la primera utilidad que le dieron los profesores y profesoras de matemática a un procesador geométrico como GeoGebra? Que anterior también estaba el Cabrita, el Composite Ruler, hay varios.
es para pasar de... espérame, déjame guardar esto. Esto no se guarda y esto es de la otra clase que estaba haciendo. Sí se guarda. Pasar de lo siguiente, mira, supongamos que queremos hacer una guía de ejercicios para nuestro estudiante, voy a explicarle algo. Necesitamos hacer un dibujo. ¿Cómo puedo hacer un dibujo en Word? Puedo, por ejemplo, hacerlo en Paint y llevarlo a Word, o ocupar las famosas autoformas. O sea, insertar una línea. Insertar una flechita. Insertar algo que parezca circunferencia y que ojalá me quede como circunferencia. Con la dificultad que si escribo algo en mi guía, las formas van a estorbar. Y si necesito mover algo, es posible que las propiedades geométricas que deseo mostrar se pierdan. Mostrar se pierdan. ¿A qué me refiero? Bueno, aquí voy a tener que mover la circunferencia. Y supongamos que quiero mantener todo esto. Bueno, podría seleccionar los tres, clic derecho y agrupar estas tres cositas. Y ahora donde me las lleve van a ir así. ¿Ya? Esa es una opción. Pero no supongamos que en vez de esto yo quiero dibujar un triángulo rectángulo. O un triángulo isósceles. Si tengo la opción de... Porque tiene esto seguramente un triángulo rectángulo, un triángulo isósceles. Supongamos que queremos un triángulo equilátero. Tengo que tratar de que parezca que está equilátero. Y seguramente... y quiero marcarle aquí, por ejemplo, los puntos A, B y C. Tendría que de nuevo ir a insertar, un cuadro de texto, insertar el cuadro de texto, ponerle solamente la letrita A, achicar el cuadrito de texto, llevarlo aquí, por ejemplo, a este punto que yo quiero que sea el A. Si no quiero que se vea así, voy a tener que poner esto sin contorno, o sea, primero sin relleno y segundo sin contorno. Y agrupar este con este, y aquí, aún así no es no se ve bien. A diferencia de que si acá, por ejemplo, me deshiciera de la cuadrícula y de los ejes, clic derecho, y le pidiera a GeoGebra que quiera un polígono regular de 3 lados. O sea, yo creo que no hay comparación entre este triángulo y el que acabo de dibujar acá. O sea, lo primero es para poder hacer figuras geométricas que sean geométricamente correctas. ¿Ya? ¿Por qué es importante eso? Porque GeoGebra, al ser un procesador geométrico, resiste a algo que se llama la prueba del arrastre. Si yo construyo correctamente algo, independiente que yo mueva elementos en él, la propiedad matemática que está construida correctamente no se va a perder. Por ejemplo, supongamos que quiero dibujar un triángulo rectángulo. Entonces puedo dibujar un polígono de 3 lados y dibujarlo rectangularmente. O sea, dibujarlo de forma que sea rectángulo. Ese es un triángulo rectángulo y está ahí. Ahora, si yo muevo el A, ya no es un triángulo rectángulo. En cambio, si yo construyo algo de tal forma que sea rectángulo, por ejemplo, 2 puntos, una recta perpendicular a este que esté por acá y un puntito por acá, dibujo este triángulo y le quito, por ejemplo, estas 2 rectas que están ahí. Ahora, cada vez que yo mueva, ya no puedo moverlo con tanta facilidad. Y cada vez que lo mueva, siempre va a ser un triángulo rectángulo.
¿Por qué? Porque hay propiedades matemáticas detrás de él que hacen que resista esta prueba. ¿Ya? Entonces, dado este punto, no sé si tienen alguna duda, pregunta, queja, reclamo. Más o menos lo que conocían de GeoGebra, yo creo. Todo bien. ¿Ok? Ya. GeoGebra tiene varias herramientas, que son las que están en esta barra. Estas herramientas se diferencian por herramientas que tienen relación a un punto, herramientas que tienen relación a las rectas, herramientas que tienen relación a las rectas incidentes con ciertas propiedades. Por ejemplo, tenemos aquí las paralelas, la perpendicular, la mediatriz, la bisectriz, las tangentes, el polaro conjugado, un ajuste lineal, un lugar geométrico, etc. Acá tenemos recta, segmento dado una longitud, una semirrecta, una poligonal, un vector equipotente. En el punto tenemos el punto en un objeto, limitar o liberar un punto, la intersección entre dos objetos, el punto medio, un número complejo, los extremos o las raíces de funciones. En el polígono tenemos los polígonos regulares, los polígonos rígidos y los polígonos vectoriales. En la circunferencia tenemos circunferencia dado un centro y un punto, un centro y el radio, el compás, que me permite transportar distancias, la circunferencia que pasa por 3 puntos, la semicircunferencia, el arco de circunferencia, el arco dado 3 puntos, el sector circular y el sector circular en 3 puntos. En las cónicas tenemos la elipse, la hipérbola, la parábola o una cónica dado 5 puntos de ella, por ejemplo, tin, 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 una elipse, me da la ecuación de la elipse. Ahora si ponemos el B por acá, ya no es una elipse. Podrían ser colineales estos puntitos, y ya en vez de tener una elipse, tendríamos una recta. A ver, vamos a poner la cuadrícula. Sí, vamos a hacer que estos puntitos sean todos colineales. ¿De acuerdo? O sea, tenemos secciones cónicas. Ángulos, un ángulo entre 3 puntos, un ángulo dado su amplitud, calculamos la distancia, el área, la pendiente, transformaciones isométricas como la simetría axial central, la inversión, que no es necesariamente una transformación isométrica, la rotación, que sí lo es, la traslación, que sí lo es, y la potencia, que no es una transformación isométrica. Y las que nos importan a nosotros, y nos van a importar para este taller, son las que no son matemáticas, sino que son acciones que se hacen sobre los objetos, un deslizador, un texto, una imagen, un botón, una casilla de control y una casilla de entrada. Y las últimas son las que tienen que ver con la vista gráfica. Entonces, ¿cuál va a ser el taller que va a hacer usted hoy? Usted va a ir al aula virtual, va a descargar este librito, que yo lo tengo acá ya en mi carpeta del curso, que es de geometría, de la editorial Arrayán, de Jimena Carreño y Jimena Cruz. Un muy buen libro, que está separado por secciones, digamos, por unidades. Esto debería, por unidades. Está, a ver si ponemos, ahí sí. Está separada por unidades. La primera es sobre elementos básicos de la geometría. Las unidades las podemos ver acá en la parte final.
en la parte final. Y yo les dije que estudiáramos las primeras 3 unidades para la PEP 1. El capítulo 1 sobre elementos básicos de la geometría, el capítulo 2 sobre transformaciones isométricas y el capítulo 3 sobre triángulos. Ya para la PEP 2 vamos a estudiar la geometría de proporciones y los cuadriláteros. Y así. Pero cada una de estas unidades tiene al final una prueba. Tiene, bueno, ejercicios que al final traen la solución. Y también tiene una prueba de selección múltiple por unidad. Trae ejercicios resueltos. Y aquí, inclusive cuando usted quiera preparar una clase en su práctica sobre geometría, aquí tiene harto de dónde elegir. Estoy buscando donde hay una pregunta de selección múltiple. Acá tenemos preguntas de selección múltiple. Me voy a acercar. Y usted va a escoger una de estas preguntas y la va a escribir en un archivo de Word. Un archivo de Word. La pregunta, el dibujo que va a hacer con GeoGebra, la respuesta, digamos, y la explicación de la respuesta. ¿Ya? Ahora, ¿cómo llevo un dibujo de GeoGebra a una hoja de Word? Por ejemplo, si tengo voy a decir, hacer cualquier cosa. Ok. Vamos a hacer cualquier cosa. Y vamos a poner una cónica, así. Yo escojo una porción con el clic derecho, sin soltarlo, de mi mouse. Luego me voy a Edita y a Vista Gráfica al portapapeles. Y con eso lo que hago es llevarme, puedo pegar aquí como quien pega un texto, el copy-paste de la imagen. Que aquí me la pegó muy grande, entonces la vamos a achicar porque tiene que ser más chiquitita para que se note bien. ¿De acuerdo? Ahora, esta evaluación es diagnóstica. Es decir, yo no les he enseñado mucho sobre GeoGebra hoy día, simplemente les he mostrado el programa, cómo funciona. La idea es que ustedes, dependiendo de lo que saben o no saben, puedan trabajar aquello que se les está pidiendo y yo les voy a, mediante una rúbrica, que va a ser la misma que vamos a usar todo el semestre, les voy a decir dónde estamos bien y dónde nos falta con respecto al primer taller. Entonces, pregunto, ¿muy difícil este taller? Yo creo que mientras lo vaya haciendo, yo creo, ahí voy a ver qué tan difícil es. ¿Qué tan difícil es y qué tan difícil puede no ser? Sí, es cierto. Entonces, yo igual voy a dejar la respectiva explicación en el aula virtual para que quede claro qué cosas necesito que suban al aula virtual y qué cosas no. De hecho, lo podríamos hacer entre todos ahora ya. Vamos a poner esto en el aula virtual. Entonces, ya. Editar, activar edición. Si alguna vez ocupan Moodle, uno antes de agregar cualquier cosa tiene que activar la edición. Me voy aquí a tareas y talleres y vamos a añadir una actividad o recurso. Esto será una tarea que se entrega. Ya agregamos esta tarea que se va a llamar taller GeoGebra 1 diagnóstico. ¿Ya? Entonces, utilizando GeoGebra, construirá la imagen de alguna de las preguntas de
lección múltiple del libro de geometría escolar. Deberá escribir la pregunta, poner el dibujo, el respectivo dibujo, en realidad la respectiva figura más que dibujo, la respectiva figura, y explicar la solución. Además, debe adjuntar el documento o el archivo de GeoGebra que utilizó. Los archivos de GeoGebra tienen extensión .ggb. ¿Ya? Entonces, resumiendo, debe subir dos archivos. .docx de la pregunta y su explicación y un .ggb de la construcción. ¿Ya? Entonces, va a estar permitida entregas a partir de hoy, sí, hasta, como los talleres van a ser los jueves, y el próximo taller entonces sería el 6 de noviembre, o sea, el 5 de noviembre, vamos a tener la entrega hasta el 4 de noviembre, hasta las 23:59. 59. ¿Ya? Sin embargo, va a tener una fecha límite, 3 días después, máximo. 5, 6, o sea, usted lo puede entregar hasta el 7, hasta las 23:59, pero cada día de atraso va a significar una disminución del puntaje. Y así lo vamos a hacer para todos los talleres. ¿Ya? La entrega, usted puede enviar archivos, puede subir más, bueno, en realidad puede subir 2 archivos. La retroalimentación yo se la voy a hacer con comentarios. Y la calificación va a ser con puntuación y mediante una rúbrica. ¿Ya? Exacto. Después les voy a compartir la rúbrica. ¿Ya? Entonces ya tenemos el taller ahí, listo para ser entregado. Y me parece que si usted hace clic aquí, me parece que le descarga el libro de geometría escolar. Qué lindo, maravilloso, me encanta Moodle. ¿Ya? Entonces, no sé si hay dudas, preguntas, quejas, reclamos. Vamos poblando de a poquito nuestra aula virtual. ¿Algún comentario de cierre? Yo todo bien, profe. No, Perfecto. gracias. Entonces, ya que el resto como que no sé si está bien o mal, voy a suponer que están bien. Vamos a dejar esta clase hasta aquí y ya en 2 semanas más nos vamos a poner a analizar cada uno de estas herramientas de GeoGebra importantes, porque las demás son herramientas matemáticas y geométricas que se supone que usted debería saber. Y si no, bueno, igual las vamos a ir repasando a lo largo del curso. Cualquier duda con el taller, me escriben un correo a gabriel.mesa@usach.cl o también pueden ir dejándola en el WhatsApp. Yo el WhatsApp lo respondo, el WhatsApp se va a responder obviamente un poquito más rápido, pero después de cierto horario, después de como las 8, como que ya no respondo tantos mensajes. O no lo respondo con tanta facilidad. ¿Ya? Así que eso pues chicos, los dejo.
se cuidan, se portan bien, se acuestan temprano, le hacen caso a la mamá y nos veríamos el próximo martes. Vale, profe, que le vaya bien. Chao, nos vemos. Igualmente. Chao, profe.